Ya conoces la historia del profeta Oseas en la Biblia. Entre todos los profetas, él vivió un llamado muy difícil. Dios no le pidió solamente que hablara al pueblo. Le pidió algo mucho más profundo, que sintiera en su propia vida el dolor que revelaría el verdadero amor de Dios. Lo que parecía solo un problema personal, escondía un propósito mayor. Mientras el pueblo de Israel se alejaba de Dios, Oseas vivía el dolor del abandono, del rechazo y de un amor herido. Su sufrimiento no fue en vano. Cada momento difícil llevaba un mensaje que Dios quería mostrar a su pueblo. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Por qué Dios permitiría que un profeta fiel pasara por algo tan doloroso? ¿Qué quería enseñar por medio de esta historia tan diferente? En este video vas a entender quién fue Oseas y por qué su vida se convirtió en una de las historias más fuertes de la Biblia sobre el amor de Dios. Un amor que sufre, pero que nunca se rinde. Antes de comenzar, te pido que dejes tu me gusta y compartas para que esta enseñanza pueda llegar a más personas y juntos podamos difundir la palabra de Dios. La historia de Oseas comienza en un periodo que, a primera vista, parecía bueno para la nación, pero que espiritualmente estaba completamente destruido. Oseas profetizó en el reino del norte, Israel, en un tiempo de prosperidad económica, cierta estabilidad política y crecimiento material. Las ciudades estaban llenas de movimiento, el comercio funcionaba bien y el pueblo se sentía seguro. Sin embargo, detrás de esa apariencia de éxito, existía una crisis grave y silenciosa. El corazón del pueblo se había apartado del Señor. Oseas 1:1. Israel no dejó de usar un lenguaje religioso. El nombre de Dios aún era mencionado. Los sacrificios continuaban siendo ofrecidos y las fiestas religiosas seguían ocurriendo. No obstante, la fe ya estaba corrompida. El pueblo comenzó a mezclar la adoración al Señor con prácticas paganas, principalmente el culto a Baal, un dios relacionado con la fertilidad, la prosperidad de la tierra y el éxito material. Esta mezcla parecía ventajosa, pues prometía beneficios rápidos sin exigir fidelidad completa. Con el tiempo, la relación verdadera con Dios fue sustituida por una religiosidad basada en intereses. El problema no era solo la idolatría visible, sino la infidelidad del corazón. Israel pasó a tratar a Dios como solo una opción más, y no como el Señor absoluto del pacto. Buscaban al Señor en momentos de necesidad, pero recurrían a Baal cuando querían asegurar cosechas, protección o placer. Esta actitud hería profundamente el pacto establecido desde los días del Éxodo. Dios no había llamado a Israel a una relación dividida, sino a una comunión exclusiva. Es en este contexto que Dios levanta a Oseas. Su misión no era fácil. No fue llamado solamente para denunciar pecados externos, sino para revelar la infidelidad interior del pueblo. Oseas habló a una nación que se consideraba religiosa, pero que había perdido el verdadero significado de amar y obedecer a Dios. Sus palabras confrontaban directamente la falsa seguridad espiritual construida sobre rituales vacíos y una prosperidad que solo aparentaba ser bendición. Desde el comienzo, el mensaje de Oseas revela algo muy importante sobre el carácter de Dios. El Señor no habla únicamente con ira o condenación. Habla como alguien que ha sido herido por una traición. El lenguaje del libro de Oseas está lleno de emoción, porque el pecado de Israel no se presenta solo como desobediencia a la ley, sino como un adulterio espiritual. El pueblo cambió el amor fiel de Dios por dioses falsos, que no podían ofrecer nada duradero. Al llamar a Oseas, Dios deja claro que aún no ha desistido de Israel. La denuncia del pecado no es el final, sino el comienzo de un llamado al arrepentimiento. El profeta no surge para anunciar una destrucción inmediata, sino para revelar la verdad antes de que el juicio se vuelva inevitable.
Dios sigue dispuesto a perdonar, restaurar y rehacer la relación, pero eso exige que el pueblo reconozca su error y vuelva a Él de manera sincera. El mensaje de Oseas también muestra que la prosperidad material no es automáticamente una señal de la aprobación de Dios. Israel vivía un periodo de prosperidad, pero estaba espiritualmente vacío. El profeta revela que una nación puede tener riqueza, estabilidad y crecimiento y aún así estar lejos del Señor. Este mensaje confronta una fe superficial, basada solo en resultados visibles, y llama al pueblo a examinar su propio corazón. En este inicio de la narrativa, Oseas surge como una voz solitaria en medio de un pueblo demasiado confiado en sí mismo. Él anuncia que la mezcla entre la fe verdadera y la idolatría no puede continuar. Dios exige exclusividad. El Señor no acepta compartir el corazón de su pueblo con otros dioses. Aún así, el mensaje no es solo de corrección, sino de amor constante. El Dios que confronta es el mismo que desea restaurar. Llega el momento más fuerte y significativo de la historia de Oseas, aquel que da sentido a todo su ministerio. Dios no pide solamente que el profeta anuncie palabras difíciles al pueblo. Él ordena algo que afecta directamente la vida personal de Oseas. El Señor le manda que se case con una prostituta, una mujer conocida por su infidelidad, para que ese matrimonio se convierta en una señal visible de la relación entre Dios e Israel. Oseas 1 y 2. La orden es clara y directa, y Oseas se casa con Gomer, hija de Diblaim. Este llamado no es común. Normalmente, los profetas anunciaban mensajes duros solo con palabras, pero en el caso de Oseas, su propia vida se transforma en mensaje. El matrimonio deja de ser solo una decisión personal y pasa a tener un significado profético. Cada detalle de la vida conyugal del profeta comunica una verdad espiritual. Al obedecer esta orden, Oseas no solo cumple la voluntad de Dios, sino que acepta vivir en la práctica aquello que Dios siente con respecto a su pueblo. Gomer representa a Israel. Así como ella es infiel en el matrimonio, Israel había sido infiel en el pacto con el Señor. El pueblo dejó el amor exclusivo por Dios y se volvió hacia otros dioses, buscando en ellos seguridad, prosperidad y satisfacción. La idolatría no se presenta solo como un error religioso, sino como una traición dentro de una relación. Dios no habla como un gobernante distante, sino como un esposo herido por la infidelidad. El matrimonio de Oseas no se basa en una falsa idea de armonía. Desde el comienzo, involucra tensión, dolor y frustración. El profeta ama, pero no es amado de la misma manera. Él se compromete, pero es traicionado. Permanece fiel, mientras la otra parte se aleja. Esta realidad revela de forma profunda el corazón de Dios. El Señor había escogido a Israel, cuidado, sustentado y protegido al pueblo, pero recibió infidelidad como respuesta. Al vivir esta experiencia, Oseas comienza a entender algo que va más allá de las palabras. Comprende el dolor de Dios no solo como una enseñanza teológica, sino como una experiencia real vivida en su propia vida. Cada traición de Gomer refleja, en el plano espiritual, la idolatría de Israel. Cada vez que ella se aleja, representa el alejamiento del pueblo con respecto a Dios. El profeta siente vergüenza, tristeza y rechazo, sentimientos que muestran el peso emocional causado por la infidelidad espiritual. Este episodio deja claro que el ministerio de Oseas no está hecho solo de palabras, sino de vida práctica. Él no llama al pueblo al arrepentimiento desde lejos. Vive el sufrimiento que la propia mensaje conlleva. Su casa se convierte en un púlpito silencioso, y su dolor pasa a comunicar el mensaje. Dios no está solo explicando el pecado de Israel,
sino revelando cuánto ese pecado hiere profundamente su corazón. Incluso en medio de este escenario difícil, el amor no desaparece. A pesar de la infidelidad, el matrimonio no se disuelve de inmediato. Esto refleja la paciencia de Dios con Israel. El Señor podría haber abandonado a su pueblo ante la primera señal de traición, pero elige permanecer, llamar, advertir y esperar. La fidelidad de Oseas, aún herido, señala la fidelidad de Dios, que no desiste fácilmente de aquellos a quienes ama. Este momento de la narrativa enseña que el pecado no es solo la ruptura de reglas, sino la destrucción de una relación. Israel no estaba únicamente desobedeciendo mandamientos, estaba rechazando el amor de Dios. Así, el matrimonio de Oseas con Gomer se convierte en una parábola viva. Cada detalle apunta a la relación entre Dios e Israel. El profeta continúa obedeciendo, incluso cuando duele, incluso cuando hiere, porque su vida ahora forma parte del mensaje. El amor herido, pero persistente, se convierte en el centro de la historia. Y es a partir de este dolor vivido que el mensaje de Oseas se profundiza aún más, mostrando que, incluso frente a la infidelidad humana, el amor de Dios sigue llamando, esperando y preparando algo que todavía será revelado. La historia continúa, y el ministerio de Oseas se vuelve aún más profundo con el nacimiento de sus hijos. Nada en esta familia es común. Así como el matrimonio ya era un mensaje vivo, los hijos también pasan a llevar mensajes directos de Dios. Cada nacimiento no es solo un hecho familiar, sino un anuncio profético. Dios habla no solamente por la boca del profeta, sino también a través de los nombres dados a los niños, transformando la casa de Oseas en un retrato visible de la relación entre el Señor e Israel. Nace el primer hijo, y Dios ordena que reciba el nombre de Jezreel, Oseas 1 y 4. Este nombre tiene un peso histórico muy fuerte. Jezreel era un lugar asociado con derramamiento de sangre, injusticia y violencia ocurridas en el pasado, especialmente relacionadas con la casa de Jehú. Al dar este nombre al niño, Dios anuncia que traería juicio sobre la casa real de Israel y que pondría fin al reino del norte. El nacimiento de Jezreel recuerda al pueblo que Dios no olvida la injusticia y que la idolatría acumulada a lo largo del tiempo traería consecuencias reales. El nombre del niño suena como una advertencia. El tiempo de la cosecha del pecado se está acercando. Después de eso, nace una hija. Dios ordena que sea llamada Lo Ruhamá, que significa no compadecida o sin misericordia. Oseas 1 y 6. Este nombre es aún más doloroso. Anuncia que el Señor retiraría su misericordia del reino del norte. Esto no significa que Dios haya dejado de ser misericordioso en su esencia, sino que el pueblo rechazó repetidamente esa misericordia. Durante muchas generaciones, Israel recibió advertencias, liberaciones y oportunidades para arrepentirse. Sin embargo, la insistencia en la infidelidad endureció el corazón de la nación. El nombre Lo Ruhamá muestra que la disciplina de Dios se volvería inevitable. Nace el tercer hijo, y el nombre que Dios ordena es Lo Amí, que significa no mi pueblo, Oseas 1 y 9. Esta es tal vez la declaración más fuerte de todas. Muestra que el pacto había sido quebrantado. Israel, que había sido llamado pueblo exclusivo de Dios, ahora vivía como si ya no perteneciera al Señor. Este nombre no quiere decir que Dios haya dejado de existir o haya perdido su poder, sino que la relación fue rota por la infidelidad constante del pueblo. El pacto, que debía ser vivo y basado en una relación, pasó a ser tratado con desprecio. Estos nombres no son castigos dirigidos a los niños, sino mensajes dirigidos a la nación. Cada vez que Oseas llamaba a uno de sus hijos, la profecía era recordada.
Jezreel, lo Ruhamá y lo Amí se convirtieron en mensajes vivos circulando entre el pueblo. Dios hace que su palabra sea imposible de ignorar. Incluso aquellos que no escuchaban los mensajes del profeta eran confrontados por los nombres de sus hijos. Al mismo tiempo, algo muy importante ocurre detrás de estas declaraciones de juicio. Incluso mientras anuncia castigo, Dios ya comienza a hablar de restauración. Justo después de declarar «No, mi pueblo», el Señor promete que llegará el día en que Israel será nuevamente llamado hijos del Dios vivo. Oseas 1:10. Esto muestra que el juicio no es el final de la historia, sino un medio de corrección. Dios corrige para restaurar. Él se aleja para luego volver a llamar. La familia de Oseas se convierte en un retrato completo de la relación de Dios con Israel: amor, traición, advertencia, disciplina y esperanza futura. El profeta aprende que Dios habla de maneras que van más allá de las palabras. Él habla por medio de nombres, historias, relaciones e incluso a través del dolor. Cada hijo crece llevando un mensaje que señala tanto la gravedad del pecado como la fidelidad de Dios, que no abandona su plan. Incluso después de todo el dolor causado por la infidelidad, la historia avanza hacia un punto aún más profundo. Oseas ya había experimentado el abandono, la vergüenza delante de las personas y el sufrimiento de amar a alguien que eligió otros caminos. Aún así, la palabra del Señor vuelve a hablarle, trayendo una orden sorprendente y humanamente muy difícil de aceptar. Dios manda que Oseas vaya nuevamente al encuentro de Gomer, la mujer que se había alejado, se había degradado y había roto los límites de la relación. Oseas 3:1. La orden es sencilla, sin largas explicaciones, pero llena de significado espiritual. Este regreso no es bonito ni idealizado. Gomer ya no vive como esposa. Se encuentra en una situación de humillación, dependencia y pérdida de dignidad. La Biblia muestra que Oseas necesita pagar para rescatarla, usando plata y cebada. Oseas 3:2. Este detalle es muy importante, porque revela que la restauración tiene un costo. El amor verdadero no ignora el dolor causado, sino que elige actuar a pesar de él. Oseas no va tras Gomer porque ella lo merezca, sino porque Dios lo ordenó. Esto hace que el gesto sea aún más fuerte como mensaje espiritual. Al traer a Gomer de regreso, Oseas establece límites claros. Él no borra el pasado ni finge que nada ocurrió. La relación necesita ser reconstruida con fidelidad, tiempo y cambio de actitud. Oseas 3:3. Este proceso refleja exactamente la manera en que Dios trata a Israel. El Señor no ignora el pecado, pero ofrece restauración. Él no elimina la disciplina, pero tampoco abandona la relación. La gracia no anula la verdad, ambas caminan juntas. En este momento, la vida de Oseas se convierte en el retrato más claro del corazón de Dios. Así como el profeta ama a una mujer que lo traicionó, el Señor continúa amando a Israel, incluso después de haber sido cambiado por otros dioses. La idolatría vuelve a ser descrita como adulterio espiritual, pero ahora el enfoque deja de ser el juicio y pasa a ser la misericordia. Dios muestra que su amor no es débil ni depende de la perfección humana. Es constante, paciente y redentor. Mientras atraviesa este proceso personal, Oseas continúa anunciando mensajes al pueblo. Él advierte que el juicio vendría, que las consecuencias del alejamiento espiritual serían reales y que la disciplina de Dios no podría evitarse. Israel pasaría por un tiempo de vacío, sin rey, sin sacrificios y sin una dirección clara. Oseas 3:4. Este período sería doloroso, pero necesario. Dios permitiría la pérdida para enseñar el valor de una relación verdadera con Él. Al mismo tiempo,
el mensaje nunca pierde su tono de esperanza. Oseas anuncia que, después de ese tiempo de corrección, el pueblo volvería a buscar al Señor y regresaría con temor y respeto. Oseas 3 y 5. El amor de Dios seguiría disponible. El juicio no sería el final de la historia, sino un camino hacia la restauración. Dios disciplina porque ama. Él permite el dolor para sanar. Se aleja por un tiempo para luego atraer nuevamente con misericordia. Este momento de la historia deja claro que el amor de Dios no funciona como el amor humano común. El amor humano suele desistir cuando el dolor se repite, pero el amor de Dios permanece firme. Él no ignora la infidelidad, pero tampoco permite que tenga la última palabra. Al mandar a Oseas a buscar a Gomer, el Señor muestra que la restauración es posible, incluso cuando todo parece perdido. La vida del profeta continúa siendo un mensaje vivo. Cada paso hacia la reconciliación, cada límite establecido y cada acto de obediencia hablan más fuerte que largos discursos. Dios deja claro que su objetivo no es destruir, sino restaurar. El juicio es real, necesario y justo, pero nunca es el último capítulo. Siempre existe una invitación al regreso y una puerta abierta para quien decide volver con un corazón sincero. Al final de la narrativa, el mensaje de Oseas deja de ser solo una advertencia y pasa a revelar con claridad el verdadero deseo del corazón de Dios. Después de denunciar la infidelidad, anunciar el juicio y vivir personalmente el dolor de la traición, el profeta ahora señala aquello que siempre estuvo en el centro de la historia: la restauración. El libro avanza hacia un cierre que no está marcado por la destrucción, sino por la reconciliación. Dios habla de manera directa y llena de amor. Curaré su infidelidad y los amaré de libre voluntad. Oseas 14 y 4. Esta declaración es muy profunda. El Señor no dice que solo va a soportar al pueblo o aceptarlo por obligación. Él afirma que va a amar por decisión propia. Esto muestra que el amor de Dios no es forzado, no depende de presión externa ni del merecimiento humano. Es un amor que nace del propio carácter de Dios. Al decir que curará la infidelidad, Dios reconoce que el pecado de Israel no fue algo superficial. La idolatría, la mezcla de la fe con prácticas paganas y el alejamiento espiritual habían enfermado la relación con Él. La infidelidad no era solo un error de comportamiento, sino una enfermedad del corazón. Por eso, Dios no promete solamente perdón, sino sanidad. Él trata la raíz del problema y no solo los síntomas. La restauración que ofrece es profunda, interior y transformadora. En este momento, el lenguaje de Oseas cambia completamente. El Dios que antes hablaba como un esposo herido, ahora se presenta como aquel que restaura. Él promete ser como el rocío para Israel, trayendo vida, crecimiento y renovación. Oseas 14 y 5. La imagen es sencilla y fácil de comprender. El rocío llega en silencio durante la noche y por la mañana todo está renovado. Así es la acción de Dios, continua, delicada y eficaz. El profeta describe a un pueblo que vuelve a florecer, echa raíces firmes y produce fruto nuevamente. Esta restauración no es solo espiritual, sino también relacional. Israel deja de buscar seguridad en alianzas humanas y en ídolos vacíos, y pasa a confiar solamente en el Señor. Dios declara que ya no habrá relación con ídolos, porque el corazón del pueblo será completamente suyo. Oseas 14 y 8. La fidelidad que antes faltaba ahora surge como resultado de una transformación interior. Este final muestra que Dios no actúa solo con justicia, sino también con un amor que rescata. La justicia fue necesaria, el juicio fue real y la disciplina fue aplicada. Pero todo ello tuvo un propósito mayor: llevar al pueblo de regreso a una relación verdadera con Él.
Dios no disciplinó a Israel para destruirlo, sino para salvarlo. El juicio nunca fue el final de la historia, siempre fue un camino difícil que conducía a la restauración. El mensaje final de Oseas revela que el amor de Dios es más fuerte que la infidelidad humana. Incluso después de tantas traiciones, el Señor elige amar de nuevo. Incluso después del alejamiento, Él llama al pueblo para acercarlo otra vez. Esto no disminuye la gravedad del pecado, sino que resalta la grandeza de la gracia. La relación que Dios ofrece no es superficial, sino renovada, profunda y duradera. El profeta concluye su mensaje con una reflexión clara. Los caminos del Señor son rectos, y los justos caminarán por ellos. Oseas 14:9. La restauración no ocurre por casualidad, exige respuesta, arrepentimiento y decisión. Dios ofrece su amor, pero el pueblo necesita elegir volver. La historia de Oseas termina mostrando que aún existe esperanza, incluso después de la infidelidad, siempre que haya un corazón dispuesto a regresar. Así, el libro no termina en destrucción, sino en promesa. El Dios que fue traicionado se revela como el Dios que sana. El Dios herido se muestra como el Dios que restaura. El mensaje de Oseas atraviesa generaciones mostrando que, incluso cuando todo parece perdido, el amor redentor de Dios sigue disponible. La relación puede ser renovada, la comunión puede ser reconstruida y la historia puede recomenzar, no por la fuerza humana, sino por la gracia de aquel que ama de libre voluntad. Si llegaste hasta el final de este video, escribe en los comentarios: Dios es bueno. Así sabré que viste hasta el final y que te gustó esta enseñanza. Deja tu like y comparte este video para que más personas sean alcanzadas. Que Dios te bendiga.